Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Jorge Vadillo y soy el presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos. Para mí es un gusto poder dirigirme a todos ustedes en esta jornada de hoy, esta tarde, y compartir el webinar Auditoría Interna en Momentos de Crisis, Pandemia COVID-19. Esta es una actividad organizada por la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos y con el acompañamiento, el apoyo de Resguarda. Así que bueno, con esto vamos a ir dando inicio al webinar, empezando por saludarles, desearles que estén bien, esperando que ustedes, sus familias se encuentren bien en esta difícil circunstancia de una pandemia mundial. Lo principal es la salud y la vida. Sin embargo, también hay aspectos importantes de la vida que no se detienen, que hay que seguir abordándolos de la mejor manera, como es el caso de nuestras actividades de trabajo, nuestro rol y nuestro trabajo de auditoría interna y nuestra contribución dentro de las organizaciones. Estoy muy contento por el interés, la acogida que ha tenido este evento. Esperamos y confiamos en que va a ser de contribución y de aporte. Hemos tenido más de 1,500 inscritos de toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Así que un gusto durante esta próxima hora, estos próximos 60 minutos, poder compartir con ustedes este webinar. Avanzando con la temática, bueno, el tópico del webinar es auditoría interna en momentos de crisis, pandemia COVID-19. Las normas de participación son las siguientes. El pedido de que por favor silencien su micrófono, de que puedan apagar su cámara web para poder hacer que la comunicación sea más fluida entre todos los participantes. Y las preguntas que ustedes tengan pueden hacerlas, por favor, por la aplicación o la página web de Slido, con el código 57922, ya sea como una app a través de su teléfono, su iPad o en su explorador o en su Google Chrome. Pueden buscar Slido, entrar a la página web de Slido, ingresar el código 57922 y colocar su pregunta. Esta aplicación, Slido, nos va a permitir al final no solo ordenar las preguntas, sino rankear aquellas que tienen mayor interés. Es decir, que si ustedes ingresan y hay una pregunta que ustedes también la hubieran pensado o que es similar o igual a la que iban a hacer, ya solo le ponen un like y así nosotros podemos identificar las preguntas más votadas. Como les había comentado, bueno, mi nombre es Jorge Vadillo, soy actualmente el presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos y en mi rol como auditor soy gerente de auditoría interna de la compañía minera japonesa Lumina Copper, con SCM Minera Lumina Copper Chile, con base acá en Chile. ¿Cuál es la agenda? Los temas para compartir el día de hoy. La idea es poder conversar sobre, bueno, auditoría interna en momentos de crisis, lo que estamos viviendo, la situación que está ocurriendo, crisis y resiliencia, estos dos conceptos importantes, conectados y que hoy han cobrado como mucha vigencia. Auditoría interna y pandemia, que es donde vamos a enfocarnos de fondo. Y vamos a hablar un poco sobre la planificación para COVID o para situaciones de crisis tipo pandemia, de estas mega crisis. Y auditoría remota, que es una solución que se está presentando para poder nosotros mantener, retomar, continuar nuestras actividades. Finalmente, conclusiones, un poco de información sobre lo que es la FLY y la atención a las preguntas. El webinar está pensado para 60 minutos, que sería el tiempo que tenemos a partir de ahora, así que esperaríamos estar concluyendo a las 6:15 hora de Chile. Bueno, auditoría interna en momentos de crisis. Esta situación es compleja, la situación que está viviendo el mundo entero. Estamos afrontando una situación realmente extraordinaria, una pandemia que si bien inicia en el mundo de la salud, y ese es el foco principal, los gobiernos, las empresas, las organizaciones también empiezan a ver los efectos relacionados y colaterales con esta pandemia. Y también así como se lucha por mantener adelante el tema de la salud, que es fundamental, también se busca que los efectos colaterales sean los menores posibles. Por ejemplo, en la marcha de las organizaciones, en el desarrollo de las empresas, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas.
Esto no solo está afectando a los pequeños, a los medianos, sino también a los grandes, o incluso dependiendo de los tipos de industria. Así que bueno, por eso es que habíamos coordinado el realizar este webinar. Tengo muchos colegas que me habían contactado en estos días y yo mismo estuve pensando y replanteándome con mi equipo, bueno, cómo abordar, cómo actuar a medida que la crisis se complicaba. En algún momento uno procuraba tratar de mantener la normalidad lo más posible. En nuestro caso, en el rol de auditores, hacer nuestro trabajo de auditoría lo más posible. Sin embargo, la crisis va apropiándose y va despojando el día a día y se va aprovechando o ganando terreno dentro de lo que es el día a día en las organizaciones. Y como auditoría también empezamos a replantearnos qué hacer, qué detener, qué seguir haciendo y poco a poco también empezar a pensar, bueno, cómo ayudar a la organización. ¿Es el mejor momento de seguir con mis auditorías? ¿Debería repensar y hacer otras auditorías? ¿Debería a lo mejor usar mis destrezas, las habilidades mías y de mi equipo en otro foco para ayudar a superar esta situación? Y claro, algunos colegas con los que me he encontrado o conversábamos o me consultaban y también estaban en este análisis de qué hacemos, cuál es el rol de auditoría interna en este momento. ¿Sigo auditando? ¿Trato de auditar como lo más normal posible? ¿Debo detenerme? ¿Debo detenerme solo un poquito? Y eso es lo que vamos a tratar de despejar con algunos comentarios y sugerencias en base a documentación técnica emitida por el Instituto de Auditores Internos Global y el Instituto de Auditores Internos de Australia. Bueno, entrando en materia. Auditoría interna en momentos de crisis. Bueno, la pandemia de COVID-19 ha generado una situación de crisis mundial de gran magnitud, con efectos aún incalculables en muchos ámbitos de la sociedad. El impacto directo más preocupante, por supuesto, es sobre la salud y la vida de las personas. Sin embargo, existen además efectos colaterales que también deben ser abordados. Gestión de crisis. Cómo ir gestionando y superando esta crisis. En procura de lograr una recuperación y volver a una normalidad o a una nueva normalidad, lo que se conoce como resiliencia. Es así que la pandemia de COVID-19 ha generado una crisis en las organizaciones, afectando o incluso impidiendo que puedan operar. Para muchas organizaciones y los profesionales en ellas, esta crisis representa un desafío de adaptación al cambio y ciertamente un desafío incluso de supervivencia organizacional. Y entonces, bueno, nosotros, los auditores internos, ante semejante escenario, eh, debemos hacer también nuestra contribución, hoy como siempre. Y la misión de auditoría interna, nuestra misión declarada según el marco para la práctica profesional, nuestra misión de auditoría interna, que es mejorar y proteger el valor de las organizaciones, se mantiene, la misión no cambia. Pero la forma de concretar esa misión, la forma de ejecutar esa misión, la forma de vivir esa misión, de mejorar y proteger el valor de las organizaciones, hoy necesita una forma diferente de llevarla a cabo. La misión no cambia. La forma de concretarla requiere agilidad y adaptabilidad. Debemos ser ágiles y saber adaptarnos a esta circunstancia. Son circunstancias extraordinarias y ameritan entonces decisiones y formas de trabajar extraordinarias. Y en eso debemos ser como auditores internos, y este es el desafío para los profesionales y las organizaciones en general, ser ágiles y adaptativos. ¿Y qué implica esto? Bueno, identificar con prontitud y abordar con firmeza la manera en que se puede apoyar a la organización a afrontar la crisis, a través de nuestros servicios de aseguramiento y asesoría, pero también incluso asumiendo actividades de otra naturaleza desde donde podamos ser útiles en el desafío de hacer frente a la adversidad. En estos momentos es muy importante generar y compartir tanto ideas como experiencias sobre cómo abordar el trabajo de auditoría interna, antes, durante y después de una crisis, como la que estamos viviendo en estos días. Empecemos por conversar por crisis y resiliencia, que son dos conceptos muy importantes. La crisis, que implica una afectación significativa, importante de algo, y la resiliencia, que es la capacidad de volver a restablecerme, de volver a restaurarme, de volver a retomar una normalidad o una nueva normalidad luego de una situación difícil,
de gran afectación como es una crisis. Crisis y resiliencia. Crisis, bueno, la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Es una situación mala y muy difícil. Y en este caso, la crisis empezó siendo de salud, pero los efectos colaterales están afectando el trabajo, el orden social, eh, los negocios, la economía, las empresas, el trabajo. Así que sin duda es una crisis que empieza como una pandemia de salud, pero que tiene efectos colaterales en muchos ámbitos de la sociedad, en la marcha normal de la economía, en los negocios, en la industria, en las organizaciones y en nuestra forma de trabajar. Estamos en un modo crisis, no es el modo normal. Y es importante entonces tener una buena gestión de crisis en las organizaciones. Los auditores internos, vamos a verlo más adelante, debemos y podemos sumarnos en esos esfuerzos y se debe gestionar la crisis de la mejor manera posible. Ojalá algunas organizaciones tuvieron quizá algo preparadas con mecanismos de restablecimiento de operaciones o planes de continuidad de negocio. Sí es cierto que en general una pandemia de esta magnitud no se tenía en el radar y por eso se suele hablar que de alguna manera este es uno de esos famosos cisnes negros en el mundo de los riesgos. Crisis, entonces, bueno, lo que conversábamos, y resiliencia es, bueno, esa capacidad de recuperarnos. Por su significado idiomático, resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o a un estado o situación adverso. Es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Y algo adicional que lo vi publicado en las redes del Instituto de Auditores Internos de Argentina, esta imagen que me gustó mucho. Antes de entrar en materia técnica sobre el rol del auditor interno frente a la crisis, bueno, más allá de buenos profesionales, somos y debemos ser buenas personas. Y el humano es la base del profesional. Y me gustó mucho esta imagen que habla de quién quiero ser durante el COVID. Y lo planteaba con esta imagen usual de 3 zonas. Una zona de miedo, una zona de aprendizaje y una zona de crecimiento. Una zona de miedo que menciona aspectos como los que de una u otra manera los habrán vivido. Dice, acaparo comida, papel higiénico, medicamentos que no necesito. Contagio emociones relacionadas con el miedo y la ira. Me quejo a menudo. Reenvío todos los mensajes que recibo. Me irrito fácilmente. Pero de ahí uno debiera transitar a una zona de aprendizaje. Dejo de consumir compulsivamente lo que me hace daño, desde alimentos hasta noticias. Comienzo a soltar lo que no puedo controlar. Identifico mis emociones. Tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar. Contrasto la información antes de divulgarla. Reconozco que todos estamos tratando de dar lo mejor. Y de ahí, de la zona de miedo, paso a una zona de aprendizaje y de ahí puedo pasar a una zona de crecimiento. Encuentro un propósito, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos. Pongo mis talentos al servicio de quien lo necesita. Vivo el presente y me enfoco en el futuro. Soy empático conmigo y con los demás. Agradezco y valoro. Mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza. Busco la manera de adaptarme a nuevos cambios. Practico el sosiego, la paciencia, las relaciones y la creatividad. Así que es importante también la actitud personal con la que abordamos esta situación. Tratar de ser lo más positivos ante circunstancias difíciles, porque esa actitud también se va a transferir a nuestra forma de abordarla, no solo como personas dentro de una familia, sino también como profesionales dentro de una organización. Entrando en materia, bueno, auditoría interna y pandemia. Una situación difícil, una situación extraordinaria, y eso es lo primero que hay que comprender. No es una situación normal, no es una situación ordinaria, porque a veces al inicio quizá uno puede empezar a tratar de seguir haciendo el trabajo de auditoría normal, como una situación normal o como una situación con una cierta dificultad, pero uno tiene que empezar a entender, y la realidad va a hacer su trabajo en ello, que son situaciones extraordinarias y que yo debería entonces replantear durante este tiempo de crisis
mi rol y mi trabajo, para que cumpliendo con mi misión, a lo mejor yo tenga que identificar formas distintas de abordar la situación. Desde mi rol de auditor, por supuesto. Así que este webinar nos vamos a centrar sobre todo en este documento, que vamos a ver alguna otra información, pero nos vamos a centrar sobre todo en este documento del Instituto de Auditores Internos de Australia. Algún material técnico, artículos del blog semanal de Richard Chambers, papers del Instituto de Auditores Internos Global de la serie Knowledge Brief, este paper, este documento corto del Instituto de Auditores Internos de Australia, los hemos traducido como Fly inmediatamente en estos días al español y al portugués como traducción oficial, porque sabemos y sentimos que esta es una información que hay que difundirla y hay que compartirla. Digamos, como profesión, el lema de nuestro Instituto de Auditores Internos Mundial es progresar compartiendo. Y eso es bueno siempre, pero en tiempos de crisis el compartir se hace más importante aún. Entonces, bueno, vamos a revisar auditoría interna y pandemia, con foco en qué hacer antes de una crisis, qué hacer durante, sobre todo, que es lo que estamos viviendo hoy y quizá durante algunas semanas más, o meses quizá, y qué hacer después de una crisis tipo pandemia. Bueno, lo primero, claro, ¿qué es una pandemia? Bueno, la palabra pandemia proviene de las palabras griegas pan, que significa todos, y demos, que significa personas. Una pandemia es una epidemia de enfermedad inestable que se propaga a través de una gran geografía, de una gran área geográfica. El brote de coronavirus, COVID-19, es la pandemia más reciente del mundo y su impacto es potencialmente más grave que otras pandemias anteriores porque hoy, a diferencia de antes, las personas del mundo entero, así como las economías, las comunicaciones, los viajes y las cadenas de suministro, están más conectados que nunca. Auditoría interna y pandemia. ¿Cómo se relaciona la auditoría interna y la pandemia? Bueno, la auditoría interna puede desempeñar un papel vital en una pandemia desde dos perspectivas. Primero, auditar la continuidad del negocio de la organización, planes de continuidad de negocio, planes de recuperación de desastres, gestión de crisis y la preparación para crisis gigantescas, magnificadas, altamente significativas como una pandemia u otras. Entonces, auditoría interna frente a un tema de crisis grave como una pandemia, puede apoyar o contribuir de dos maneras. Primero, auditando la continuidad del negocio, la gestión de crisis y la preparación para afrontar situaciones como esta. Auditar, en ese mismo sentido, las prácticas de administración de efectivo en la organización para asegurar que exista, por ejemplo, una política de reservas de efectivo en la medida que se pueda y una tenencia de efectivo mínima que permita a la organización atravesar una crisis inesperada. Hay algunas organizaciones que su salud financiera se los ha permitido y de una u otra manera han sabido precaver una situación extrema como esta y tienen pensado en meses cuántos meses de flujo de caja tienen como para sobrevivir, porque algunas organizaciones, sobre todo pequeñas y medianas, pudieran restablecerse después de unas semanas o meses, pero una espada que tienen sobre la cabeza es el flujo de efectivo y esa falta de liquidez pudiese terminar afectándoles mucho o sin duda, triste e inevitablemente, liquidando algunos negocios. Entonces, la primera forma de apoyar como auditoría interna es auditar la continuidad del negocio, eso es importante, y auditar estas prácticas conservadoras de administración de efectivo pensando en cómo se gestiona el flujo de efectivo, qué tan cubierto estoy con efectivo para algún tiempo de inactividad y a lo mejor una política de reservas de efectivo para momentos de crisis en la organización, cosa que no tienen algunos gobiernos y algunas organizaciones, incluso a nivel personal algunas familias, los famosos ahorros para la época de vacas flacas, como se suele decir en algunos países. Segundo, bueno, cuando ocurre una crisis, imprevista como una pandemia, el rol de auditoría interna sobre todo es proporcionar servicios de auditoría interna inmediatos. En esto cuenta mucho la agilidad. La pandemia se viene, no espera, no aguanta una larga planificación. La pandemia y sus efectos siguen ocurriendo, esté uno preparado o no. Por eso es que la agilidad es importante. Uno tiene que ir avanzando sobre la marcha.
Entonces, ¿cuál es el segundo rol de auditoría interna frente a una pandemia? Bueno, cuando ocurre una crisis imprevista como una pandemia, proporcionar servicios de auditoría interna inmediatos para las actividades de mitigación y más tarde para las iniciativas de retorno a las operaciones habituales, el famoso business as usual. Entonces vamos a enfocarnos en auditoría interna antes de una pandemia, después de durante la pandemia y después. ¿Qué cosas hacer como auditoría interna antes de una pandemia? Vamos a ponerle mucho énfasis en qué hacer como auditoría interna durante una crisis como esta por la pandemia de COVID y qué hacer después. Bueno, antes de la pandemia, auditar la preparación para la continuidad del negocio y para pandemias y para otras crisis así de significativas. Cuando la auditoría interna prepara su evaluación de riesgos para definir el plan de auditoría basado en riesgos, la gestión de la continuidad del negocio es invariablemente un tema a incluir. Dada la importancia de la gestión de la continuidad del negocio, deberá auditarse de forma regular. Es importante asegurarse que la gestión de crisis y la planificación para posibles pandemias se incluyan en el alcance de la auditoría. Cuando se ejecuta la auditoría interna debe identificar si la organización realiza una gestión de crisis y una planificación para una pandemia o un evento de crisis magnificado lo suficientemente sólido, o si solo se trata de un esfuerzo superficial que solo está documentado en un plan. Entonces, ¿qué puedo hacer antes de una crisis tipo pandemia o similar? Auditar la continuidad del negocio para ver que se tiene un buen plan, que el plan ha sido probado y que la compañía tiene algunas herramientas políticas y procedimientos para restablecerse ante una situación de crisis. ¿Qué más se puede hacer antes de una pandemia? Periódicamente se deben realizar pruebas de varios escenarios de desastre o probar los planes de recuperación, incluso para pandemias. Y en ello la auditoría interna puede estar involucrada, por ejemplo, como observador, para realizar pruebas de escenario y aportar sugerencias de mejora a esos planes. También se debe dar un seguimiento riguroso de las acciones implementadas por la dirección para remediar las deficiencias detectadas por las auditorías en la continuidad del negocio y de las pruebas rutinarias de escenarios. Y deberán presentar informes regulares a la alta dirección y al comité de auditoría. Y ahora miremos, y aquí nos vamos a detener con mucho buen detalle, bueno, ¿qué hacer como auditoría interna cuando ocurre en efecto una pandemia? Bueno, la pandemia de COVID-19 tiene todos los ingredientes para hacer perder el equilibrio a un gran número de organizaciones y el resultado podría ser que muchos empleados pierdan el trabajo y que la comunidad sufra interrupciones de servicios y racionamiento de productos. Es posible que numerosas organizaciones, en particular pequeñas empresas, nunca se recuperen, lo cual es triste pero cierto. Y muchas organizaciones pueden encontrarse rápidamente en una situación realmente grave. Cuando se desata una crisis, las organizaciones necesitan tener acceso a efectivo suficiente para sobrevivir. Y surgen preguntas y cuestionamientos como los siguientes. Bueno, ¿cuánto tiempo puede hacer frente la organización al pago de los sueldos de empleados, alquileres, arrendamientos y otras obligaciones regulares, habiendo tenido que quizás disminuir su volumen de ventas mucho o incluso bajado a casi cero o cero? ¿Qué medidas deben adoptarse para asegurar su liquidez? ¿En qué etapa se debe informar al regulador o a la institución financiera, a los proveedores y otras partes interesadas si la empresa empieza a pasar por una situación muy difícil? Como dice aquí, a caminar por la cuerda floja. Bueno, cuando ocurre una pandemia, tenemos algunas actividades que como auditoría interna podemos considerar hacer. Claro, una primera opción, quizá la más natural y la etapa 1 es adaptarme como auditora a la pandemia y saber que no puedo hacer las auditorías según la normalidad. Estamos en una situación extraordinaria, no puedo seguir haciendo auditorías como que nada pasa mientras el resto de la organización está viviendo una situación de contingencia grave. Entonces el primer paso podría ser reconocer aquello y tratar de adaptar mi plan, detenerlo o ralentizarlo para dar un respiro a áreas que quizá este no es el mejor momento para seguirlas auditando,
con el plan que venía trabajando o que estaba previsto. Podría también empezar a aprovechar tiempos para, por ejemplo, cerrar o avanzar en la redacción de algunos informes, completar algunos papeles de trabajo, preparar la planificación de algunas auditorías que vienen para adelante. Y tal vez disminuir, o a lo mejor incluso según cómo estén las circunstancias, tal vez detener temporalmente la ejecución de mi plan de trabajo. Pero todo ello, digamos, sería como una etapa inicial, porque luego debo empezar a ver cómo hago empatía con la organización para poder seguir apoyando esta situación difícil de crisis. Y aquí tenemos algunas sugerencias de cosas que como auditoría interna podría pensar en hacer durante este tiempo de crisis. Y están numeradas. Vamos a irlas revisando. Uno, bueno, suspender el trabajo en el plan de auditoría, como conversábamos. Hay dos razones para hacerlo. Primero, en una crisis es poco probable que el plan de auditoría interna elaborado meses o años antes sea una prioridad, o que el comité de auditoría o la dirección lo consideren esencial. En muchas organizaciones, en algunas más temprano que tarde, en algunas el impacto fue como inmediato. Crisis de salud por COVID y crisis en las organizaciones, pequeñas y medianas empresas, y luego industria del turismo, industria de la hotelería, industria de las líneas aéreas. Pero luego, poco a poco, esto ha ido afectando a otras industrias, a medida que los países han tenido que tomarse medidas más o menos estrictas o severas, por ejemplo, de cuarentena parcial, total. Eso ha ido haciendo que se disminuya la actividad y con ello muchas organizaciones han tenido que empezar a luchar por seguir operando, han tenido dificultades de operar y otras han tenido que dejar de operar. Entonces, claro, hay dos razones quizá para suspender el trabajo del plan de auditoría o al menos ralentizarlo. Uno, porque en una crisis del plan de auditoría posiblemente tenía un foco en algo que sin duda habrá sido importante, un plan de auditoría basado en riesgos, pero hoy quizá el foco, por lo menos durante la crisis o durante los primeros días y semanas de ella, el foco es otro. Y quizá la supervivencia de la organización es el factor primordial en muchas organizaciones. Segundo, la auditoría interna daría un mejor servicio a la organización, dando un paso atrás y dando un respiro, un aire a las unidades de negocio para seguir lidiando con la crisis. Si hay áreas que claramente están luchando para apoyar a salir de una situación, tratando de vivir de la mejor manera el día a día, más salir adelante con la crisis, quizá puede ser un poco sensato a lo mejor querer sacar tiempo para hacer entrevistas, reuniones, pedidos de información, requerimientos. Entonces, este punto uno es suspender el trabajo en el plan de auditoría o al menos quizás ralentizarlo. Y eso pasa principalmente por tener empatía y sintonía con la situación por la que atraviesa la organización. Dos, ¿qué más podemos hacer como auditoría interna en tiempos de crisis? Bueno, identificar cuestiones de alto riesgo y alta prioridad. Dada nuestros skills, nuestra competencia, nuestras habilidades, creo que podemos, y sin duda podemos, ser de ayuda a que la organización en estos momentos donde tiene un riesgo emergente gigante que se llama crisis por coronavirus, pueda identificar otros riesgos emergentes relacionados. Cómo hacer para manejar la situación con los proveedores, con los clientes, con los empleados, cómo hacer para mantener la producción, cómo hacer para asegurar la continuidad operacional. Y con eso surgen muchos riesgos y controles que no son parte del día a día y que quizá no estuvieron pensados ni previstos. Y es fácil quizá que se empiecen a ir por los lados algunos riesgos importantes que quizá el comité de crisis no alcanza a mirarlos todos. Entonces, la auditoría interna puede ayudar en ese ejercicio, apoyar, coordinar, facilitar quizá un taller, para ayudar a la administración a determinar los problemas más apremiantes a abordar, aquellas cuestiones de alto riesgo y alta prioridad. Por ejemplo, la capacidad del centro de contacto, de quejas para recibir o gestionar quejas de los clientes, la gestión actual y la relación de la liquidez, suficiencia de los recursos en efectivo, gestión de deudores y acreedores, proyecciones financieras probables, seguridad de la cadena de suministro y alternativas, reducción de la burocracia, obligaciones críticas de cumplimiento y bienestar del personal. En esencia, bueno, contribuir en la identificación de riesgos significativos, estos riesgos emergentes colaterales de un riesgo emergente principal. 3. ¿Qué más hacer como auditoría interna en tiempos de crisis? Bueno,
Esto es muy importante. Decirle a la administración que estamos ahí para ayudar. Esto es muy importante. La administración no deberíamos esperar que nos vengan a pedir ayuda. Eso puede ocurrir y si ocurre, qué bueno, y poder decir, estamos para ayudarte. Pero en realidad no solo deberíamos esperar a que nos vengan a pedir ayuda en la compañía. Ellos deben saber que estamos ahí para ayudar de la mejor manera posible. Tenemos algunas capacidades y destrezas importantes que pueden ser de mucha utilidad para afrontar esta crisis. 3, entonces, decir a la dirección que uno está ahí para ayudar. Informe a la administración que el equipo de auditoría interna está a disposición para dar una mano. Dejen claro que este no es el momento de plantear obstáculos realizando auditorías tradicionales. Por ejemplo, desempeñar roles de primera línea de contacto con el cliente para cubrir necesidades, dar asistencia para planificación anticipada, ayudar en roles de procesamiento de transacciones o preparar políticas o procedimientos revisados para adaptarse al nuevo entorno. Otro ejemplo, bueno, seguimiento a planes de acción que empiezan a surgir muchos planes de acción respecto a insumos, planes de acción respecto a la cadena de suministro, planes de acción respecto a la gestión de contratistas, planes de acción respecto a la relación con autoridades o el cumplimiento de nuevas normas, planes de acción para atención a clientes, planes de acción para el despacho de producto, muchas cosas. Y uno puede ayudar a la administración porque en muchas organizaciones la gestión de esta crisis termina desbordando a las áreas de negocio, que tienen que tratar de mantener lo mejor posible el día a día, pero además gestionar con la crisis al mismo tiempo. Otros ejemplos son, bueno, lo había mencionado, el seguimiento de planes de acción, análisis de datos, verificar el cumplimiento de normas internas y externas de COVID. Se empiezan a sacar lineamientos internos, es importante velar o verificar que se cumplan. Y también se empiezan a generar nuevas normas externas respecto a COVID, tributarias, laborales, de salud, de cumplimiento, financieras. Y hay que estar atento a todo eso. Cómo impacta en mi organización, cómo se debería adaptar o adoptar lo que está planteado, cuál es el requerimiento regulatorio de cumplimiento. En resumen, bueno, ayudar de manera activa y competente, con todas las competencias de auditoría, ayudar de manera activa y efectiva en base a nuestras competencias de auditoría para afrontar la crisis. 4. Tomar un rol activo en la continuidad del negocio. Un plan de gestión de crisis o un plan de continuidad del negocio requiere personas y el trabajo en general suele desbordar a todos. Entonces, las actividades no esenciales para el negocio, aquellas actividades o áreas de apoyo que no están conectadas con la actividad core operacional, como auditoría interna o finanzas o recursos humanos o la cadena de suministros, podemos prestar parte de nuestro equipo, nuestro contingente para cubrir necesidades o colaborar con los esfuerzos de remediación y recuperación. En mi caso particular, trabajo en una compañía minera y si bien la afectación de COVID en la industria minera no fue muy fuerte al inicio, como lo fue con las pymes, o con la hotelería, o con las agencias de viajes, o con las líneas aéreas, hoy por hoy es todo un desafío seguir operando, porque es difícil enganchar la cadena de suministros, la dotación que tiene que trabajar en faena, el despacho del producto, la relación con los empleados, con los contratistas. Para la industria minera, demoró en llegar el efecto, pero se ha vuelto todo un desafío, como para muchas otras industrias, el mantener la continuidad operacional, que implica el hacer que la compañía siga adelante en bien de todos quienes existen o tienen una relación con una organización, sus empleados, sus clientes, sus proveedores, porque si no, esto empieza a ser una cadena. Entonces, tomar un rol activo en la continuidad del negocio. Otros ejemplos como por ejemplo liderar o coordinar ciertos proyectos clave que van surgiendo relacionados con la contingencia. En resumen, contribuir, apoyar con la actividad de continuidad del negocio. ¿Qué más podemos hacer como auditoría interna en momentos de crisis? Bueno, convertirnos en un asesor de control en tiempo real, porque este es un riesgo emergente que surgió, no estaba en realidad así de esta magnitud en el radar de nadie. Surge un riesgo emergente, una situación de crisis, y empiezan a haber riesgos emergentes relacionados que van apareciendo a medida que la crisis evoluciona y se vuelve quizá más difícil o más compleja.
Y entonces todo esto surge y avanza a medida que pasa el tiempo, no espera ni se detiene. Y este concepto que se ha venido manejando en los últimos tiempos aquí cobra mucha realidad. No solo cuenta la probabilidad y el impacto del riesgo, sino su velocidad. Y en tiempos de crisis, la velocidad del riesgo es una alta velocidad. Entonces, los controles y las revisiones deben ser en tiempo real, porque estamos frente a riesgos emergentes de alta velocidad. La auditoría interna puede convertirse entonces en un participante activo y ágil en las acciones de recuperación y continuidad de la organización, brindando servicios de control y asesoramiento en tiempo real. Por ejemplo, unirse al comité de recuperación o al comité de crisis, ocupar roles de recuperación y supervisar en tiempo real los esfuerzos de recuperación para garantizar que se mantengan enfocados y controlados. Otros ejemplos pueden ser integrar el comité de crisis, ser parte de los equipos de contingencia, desarrollar, verificar listas de chequeo sobre temas de la contingencia. En mi caso particular, por ejemplo, con mi equipo estamos como muy comprometidos en apoyar la situación de crisis en la organización. Estamos ayudando, por ejemplo, al desarrollo de algunos controles para nuevos procedimientos, en validar esos controles, generar listas de chequeo y verificar el cumplimiento de normas internas y normas externas, hacer seguimiento a planes de acción. Entonces, nuestras destrezas naturales de auditoría, de verificación de controles, en este caso le estamos aplicando a verificar controles nuevos que surgen a distintos nuevos riesgos, producto de los cambios que genera COVID en la organización. También estamos contribuyendo, por ejemplo, con la generación de algún tipo de procesamiento de análisis de datos para ciertas tomas de decisiones. Entonces estamos apoyando con Data Analytics para toma de decisiones. Y también somos parte del comité de crisis y del equipo de crisis o de gestión de la contingencia. 6. ¿Qué más podemos hacer como auditoría interna en estos momentos de crisis? Bueno, convertirnos en un supervisor de control. En tiempos de crisis a menudo se necesita flexibilizar o eludir algunos controles. Es una situación extraordinaria. Esto en tiempos normales sería como inentendible, pero hay que comprender que es una situación muy difícil en donde el mercado está colapsado y acceder a ciertos procedimientos o acceder a ciertos productos se torna difícil y quizá controles o procedimientos que están pensados para una normalidad en crisis no aplican y tienen que flexibilizarse o cambiarse. Pero es importante igual tratar de cuidar siempre el fondo. Y entonces, claro, la dirección puede estar tan centrada en los esfuerzos de recuperación que tal vez no puede mantener los controles funcionando de modo eficaz durante una crisis. La auditoría interna puede dar el servicio de supervisión para aliviar esa carga. Por ejemplo, cuando los gobiernos hacen pagos en efectivo de emergencia a los ciudadanos en tiempos de desastre comunitario, es de esperar que haya algún tipo de proceso de control. Esto es algo que la auditoría interna podría hacer. En resumen, en esencia, ejecutar actividades de supervisión de control o apoyar más de cerca. 7. Bueno, sacarse el sombrero de auditor interno. Quizá comprender que es una situación extraordinaria y que podría yo dar un apoyo, una contribución, quizá incluso en acciones o actividades que tal vez no estén directamente conectadas con mi rol de auditoría, pero tal vez son necesarias y podemos contribuir a superar una situación muy difícil. El paper nos dice, ayude al negocio con lo que sea que deba hacer, incluso si eso significa asumir roles y tareas que le resten independencia a la auditoría interna. Claro, luego sabré que no voy a poder auditar eso en que me involucré quizá a nivel operativo, incluso quizás durante la contingencia, y tendrá que a lo mejor, si se precisa revisar, ser revisado por un tercero. Pero hoy hay una situación mayor y más compleja, y quizás si necesitan mi ayuda, la ayuda de mi equipo, nuestra ayuda como auditores internos, la organización, vale la pena replantearse si es que es importante también contribuir, a lo mejor no solo con actividades solo de auditoría, sino ayudar en algún ámbito adicional. Por ejemplo, dar servicios de atención al cliente para satisfacer sus necesidades. Sea lo que sea, los auditores internos deben poder cumplir razonablemente la tarea. Si una vez superada la crisis, la auditoría interna debe auditar
una actividad en la que ha trabajado, la evaluación se puede hacer a distancia, es decir, quizá con un proveedor de servicios independiente u otro miembro del equipo de auditoría interna, si es que auditoría interna tuvo que participar durante la crisis operativamente en algo. Pero si esa es una opción, si la compañía necesita recursos y necesita un apoyo, si hay esa situación compleja, extraordinaria, y se puede dar la mano, cabría o sería importante pensarlo. 8. Proporcionar servicios alternativos. Con el plan de auditoría interna fuera de la ecuación, existe una oportunidad real para que auditoría interna brinde servicios que apoyen directamente el esfuerzo de recuperación. Podrían ser servicios de asesoramiento, como ofrecer consejos o facilitar sesiones de brainstorming para buscar opciones y soluciones al sinfín de problemas relacionados con la crisis que enfrenta la organización. En resumen, contribuir con servicios alternativos para afrontar la contingencia, con nuestras competencias y herramientas como auditoría. Y post pandemia, bueno, esto se superará, seguro que sí. Hemos dedicado un buen tiempo, habíamos revisado qué hacer como auditoría interna antes de una pandemia o de una situación de crisis de tal magnitud. Habíamos revisado con buen detalle qué podemos hacer como auditoría interna durante una situación de crisis. Miremos ahora, post pandemia, ¿qué podemos hacer? Bueno, es probable que haya muchas tareas que la auditoría interna pueda realizar una vez superada la crisis. Los ejemplos pueden incluir la planificación del retorno al trabajo, pues, evaluar, auditar, hacer un aseguramiento o un trabajo de asesoría, al readiness, a la preparación del retorno a la normalidad o a una nueva normalidad, revisiones e informes posteriores a la crisis, actividades de integridad, probidad para actividades de compras pre y post crisis, evaluaciones de salud y seguridad laboral para una fuerza laboral potencialmente traumatizada, conciliaciones y evaluaciones de la fortaleza de los controles del proceso. En resumen, contribuir con las actividades de recuperación post-pandemia, de retorno a la normalidad o a una nueva normalidad. Sí es importante, claro, el definir nuestro rol como auditores internos durante la crisis. Es importante que podamos ser actores y no observadores de cómo la organización afronta esta crisis y se va recuperando. Pero claro, eso no debe estar desconectado de el comité de auditoría o el directorio y el CEO de la compañía. El presidente del comité de auditoría y el CEO, o el gerente general, deberán ser informados de inmediato acerca de las actividades que desarrolla auditoría interna en relación con la pandemia, para demostrar lo que esta función hace para ayudar a la organización y confirmar su acuerdo con lo que se está realizando. También deben explicarse los impactos resultantes en el plan de auditoría interna, que por supuesto de una u otra manera se va a ver impactado. Y una consideración importante, parte del equipo, todo el equipo, según el tipo de industria en la que uno trabaje, va a estar de alguna manera en alguna situación de aislamiento, dadas las medidas de salud que se van tomando en los países. Entonces, respecto al aislamiento del equipo de auditoría, el paper del Instituto de Australia nos menciona lo siguiente. Puede ser necesario que parte o todo el personal de auditoría interna deba aislarse del resto de la fuerza laboral para evitar contagiarse o para recuperarse de la enfermedad, ayudar a familiares afectados o reducir la propagación de la enfermedad. Si el equipo de auditoría interna trabaja desde sus casas y está en condiciones de trabajar, hay algunas tareas de auditoría en progreso o auditorías planificadas que pueden completarse sin intervenir con las unidades de negocio. Por ejemplo, investigación, análisis de datos, redacción de informes. Asimismo, puede ser una oportunidad para actualizar los manuales y las plantillas de auditoría interna, los templates, o preparar, por ejemplo, planificaciones de auditorías que están previstas para más adelante. Realizar investigaciones relevantes, un análisis de datos, un research, una investigación, preparando, por ejemplo, justamente auditorías que tenga previstas hacerlas más adelante. Hacer un análisis ambiental, completar la capacitación en línea o estudiar para una certificación. En cualquier caso, será importante que el director ejecutivo de auditoría y otros líderes mantengan una comunicación significativa
y que den apoyo a los auditores internos aislados para que permanezcan conectados aunque se encuentren físicamente separados. Y hay dos documentos que, bueno, debido al tiempo y la extensión de estos otros documentos, están mencionados aquí. Hay dos documentos de la serie Knowledge Brief del Instituto de Auditores Internos Global. Esos también como Fly los hemos traducido y están disponibles en la página web del Instituto de Auditores Internos Global en español y en portugués. El uno es sobre la planificación para afrontar un tema de pandemia y lo otro es la auditoría remota. A continuación voy a compartir solo como algunos lineamientos generales de lo que estos documentos traen. Muy recomendable que los puedan descargar y que los puedan revisar. El primer documento habla sobre la planificación de ambiente, salud y seguridad para COVID. Y adelante en general. Bueno, este documento, regreso para que lo puedan ver bien, es un documento emitido por el IA Global, está disponible en español y en portugués, traducido por Fly. Este documento tiene el siguiente objetivo. El objetivo de este informe es proporcionar una dirección práctica para preparar a las organizaciones para hacer frente al COVID y con suerte a cualquier posible pandemia futura o situación de crisis magnificada como la que estamos viviendo. Se basa en la orientación emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, que actualmente ha sido un referente en materia del tema de la pandemia, el CDC, y concluye con pensamientos sobre la importancia de darse cuenta de qué riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, novedosos y bien conocidos, son materiales para las empresas y deben formar parte de una planificación empresarial y de auditoría prudente. Este documento nos habla de algunos aspectos, dentro de ello la importancia de la planificación para afrontar situaciones de crisis tipo pandemia, la preparación para afrontarlos, predefinir roles y planificar el impacto en los empleados y los clientes. Este documento también nos habla de la importancia de establecer políticas por adelantado, como preparar este panorama para cuando surja una situación de crisis tipo pandemia o similar por su magnitud. Bueno, ¿por dónde empezar? Áreas de políticas a considerar, bueno, compensación de empleados y licencias por enfermedad, interacción presencial de los empleados, exposición sospechosa o confirmada, viajes y el conteo o el recuento o el control de los viajes de negocio y las rutas, implementación de protocolos de emergencia, proteger a los empleados y a los clientes, educar a los empleados y coordinar con organizaciones externas y ayudar a la comunidad. Y también nos hace un planteamiento sobre los riesgos en la economía mundial y la importancia del cumplimiento de normas. Porque en situación de crisis tipo pandemia, lo hemos experimentado en los distintos países, surge mucha normativa continuamente, normativa sanitaria, por supuesto, de primera línea, que es la normativa directamente relacionada con el COVID, pero junto con eso, esfuerzos adicionales para tratar de normar, regular y ayudar a las organizaciones y a la economía y a la vida diaria y al trabajo, por supuesto. Y salen entonces además normas financieras, normas tributarias, normas laborales. El siguiente documento, que es muy recomendable, que lo puedan revisar a detalle, es el que se llama Auditoría Remota para COVID. Es de la misma serie periódica que publica el IA Global, que se llama Knowledge Brief. Y este se llama Auditoría Remota para COVID-19 y en general, ¿no? Y demás, en adelante, digamos. Este documento plantea la importancia del uso de la auditoría remota, ¿no? Nos plantea que el uso de la tecnología actualmente es de mucha ayuda, con la necesidad que tenemos de hacer auditorías en este momento, quizá no las que estaban en el plan, o quizá modificar esas auditorías, o nuevas revisiones en apoyo a la contingencia, revisar el cumplimiento de algunos protocolos internos, o alguna nueva normativa, o un checklist proporcionado por alguna autoridad. Pero mucho de ese trabajo quizás se va a tener que hacer a distancia, y ahí el concepto de la auditoría remota es importante.
Así que este documento plantea algunos lineamientos sobre eso que es el uso de la auditoría remota. El documento nos plantea información relacionada con las consideraciones para la auditoría remota, la planificación que se debe hacer de la auditoría remota, sabiendo a qué personas, en qué momento, a quiénes, de qué manera contactar, si tengo las herramientas para conectarme, no sé, videoconferencia, acceso a una VPN, a una red virtual privada para tener acceso a ciertos recursos de la organización, si las otras personas tienen conectividad, ¿no? Planificar esa auditoría remota, revisión de documentos, poder acceder a ellos electrónicamente, ya que físicamente no voy a poder acceder porque implica que la auditoría remota la voy a hacer desde algún otro lugar, quizá, como sucede mucho en esta situación de pandemia, en home office, desde la casa. El reconocimiento del sitio virtual, del sitio que voy a auditar, donde tengo yo la información y donde voy a poder interactuar con las personas, entrevistas remotas y reuniones de clausura. También nos habla este documento sobre el intercambio de conocimientos, las respuestas al entorno COVID, criterios para hacer las auditorías remotas. Plantea ahí algunos ejemplos de compañías que ya venían trabajando por su naturaleza con auditoría remota. Por ejemplo, compañías que tenían mucha dispersión geográfica o compañías que tenían áreas de acceso muy restringido, quizá por seguridad, por confidencialidad o por riesgo. Hay algunas industrias que ya venían trabajando con auditoría remota, quizá parcialmente o incluso totalmente. Así que este documento también comparte alguna información y ejemplos de compañías o industrias que han trabajado ya en auditoría remota. Y cierra planteando este documento algunas ventajas y desventajas de la auditoría remota. Dentro de las ventajas de la auditoría remota, que puede ser parcial, hacer parte de mi auditoría a distancia y parte física, o quizá en estas circunstancias a lo mejor tratar de hacer toda la auditoría en modo remoto. Algunas ventajas que tiene, bueno, restauración de un sentido muy necesario de la normalidad, reducción de los costos de desplazamiento para un programa de auditoría con varias auditorías anuales. Las auditorías remotas pueden proporcionar ahorros significativos. Quizá, bueno, el tema de COVID a lo mejor va a durar varias semanas o meses más. Y a lo mejor entonces, a medida que vamos superando la crisis y tratando de restablecernos a la normalidad o a una nueva normalidad, quizás a lo mejor la auditoría remota, cuando yo esté retomando o reactivando mi plan de auditoría, es una opción. O incluso hoy, si es que a lo mejor yo siento que hay auditorías que tal vez de a poco todavía podría seguirlas haciendo, o para hacer nuevas auditorías relacionadas o producto de la contingencia. Cobertura ampliada, uso ampliado de especialistas, revisiones de documentos mejoradas, el uso mejorado de la tecnología disponible fortalece la documentación y la presentación de informes, la carga de auditoría para las operaciones de las instalaciones se reduce y una mejora de la organización y confirmación de la documentación necesaria. Y también nos plantea algunas limitaciones. Bueno, las observaciones de primera mano no se pueden sustituir, es decir, aquello que yo puedo observar al ir y trabajar, hacer una visita, hacer un recorrido en el área del proceso que estoy auditando. Quizá eso en parte se pierde, ¿no? Igual yo puedo usar otras herramientas como drones o realidad virtual, o tan simple como vía cámaras tratar de hacer una suerte de visita a las instalaciones, pero no va a ser igual, sobre todo para determinadas auditorías, que la observación in situ. La auditoría remota hace difícil crear relaciones con los auditados, es un tanto más difícil crear esta relación entre el auditor y el área sujeta a revisión, y la falta de interacción en persona abre, por ejemplo, oportunidades de fraude. Siempre es mejor la presencia. Así que en términos en tiempos normales, la auditoría remota es una opción, pero quizá como un mix junto con las auditorías presenciales. Pero claro, en tiempos de crisis quizá es una opción más relevante el hacer auditorías remotas en buena medida. Y eso es lo que nos plantea este documento en su conclusión. Bueno, dicho lo mencionado, quisiera pasar a compartir con ustedes las conclusiones
para también dejar un espacio para revisar las preguntas que tengan ustedes y que las hayan planteado en Slido. Tengo algunas diapositivas finales antes de pasar a las preguntas, pero primero, estas conclusiones finales. Bueno, nuestro trabajo de auditoría interna es relevante, siempre, y en tiempos de crisis aún más. Pero quizá se necesita que nuestro trabajo a lo mejor se reenfoque o se reoriente. Es decir, que a lo mejor sigamos haciendo auditorías, pero otras auditorías, o que hagamos revisiones más puntuales, específicas a ciertas cosas propias de la contingencia. O que incluso podamos dar un apoyo con nuestras destrezas a la necesidad en esta situación extraordinaria. En una época prepandemia, auditoría interna debe poner foco en la gestión de la continuidad del negocio, ya sea vía aseguramiento, auditorías o consultoría, asesoría. En una época de pandemia, auditoría interna debe considerar lo que habíamos revisado, suspender o quizás ralentizar el trabajo en el plan de auditoría interna, identificar y ayudar a identificar cuestiones de alto riesgo y alta probabilidad. Decir a la dirección que uno está ahí para ayudar. Tomar un rol activo en la continuidad del negocio. Convertirse en un asesor de control en tiempo real, dada la velocidad del riesgo emergente llamado COVID y de los riesgos emergentes relacionados. Convertirse en un supervisor de control. Sacarse el sombrero de auditor interno si es necesario, para apoyar en otras tareas en donde podamos ser de mucha utilidad en esta circunstancia extraordinaria. Y proporcionar servicios alternativos. En una época post-pandemia, bueno, auditoría interna debe poner foco en la recuperación, ayudar a través del aseguramiento y la consultoría. Y finalmente una conclusión general global, que lo había mencionado al iniciar el webinar. En momentos de crisis, como la actual pandemia COVID-19, la misión de auditoría interna de mejorar y proteger el valor de las organizaciones se mantiene plenamente. Esa misión no cambia, pero la forma de concretar esa misión requiere agilidad y adaptabilidad e implica identificar con prontitud y abordar con firmeza la manera en que se puede apoyar a la organización para afrontar la crisis, a través de nuestros servicios de aseguramiento y asesoría, o incluso asumiendo actividades de otra naturaleza, desde donde podríamos ser útiles en el desafío de hacer frente a la adversidad. Antes de ir a las preguntas, quisiera compartir información sobre algunos recursos que es importante que ustedes los tengan en vista. Quizá muchos de ellos ya ustedes los han consultado, pero es muy recomendable que puedan revisar y encontrar quizá respuestas a las dudas que a todos nos surgen al vivir algo que es no normal, una situación distinta y extraordinaria. Aquí queda alguna información sobre estos recursos. Bueno, uno es este mismo webinar que también va a quedar disponible en la página web de Fly para que puedan verlo otras personas que no pudieron asistir al webinar hoy. Va a estar ahí disponible junto con el material de esta presentación. Dos, bueno, la página web del Instituto de Auditores Internos Global tiene un sitio específicamente dedicado a COVID, con recursos sobre auditoría interna y COVID. Y lo mismo en Fly. Y en el sitio web del Instituto de Auditores Internos Global está también información en español y en portugués, traducida mucha de ella por Fly. Y también tenemos en Fly lo mismo, una página web con recursos para apoyar a los colegas auditores internos a afrontar esta situación de crisis pandemia COVID. Está este paper que fue el que usamos como documento central para este webinar del Instituto de Auditores Internos de Australia. Están estos dos documentos que en este webinar solo se los mencioné y les compartí en términos generales el contenido que presentan. Es muy recomendable que los puedan descargar y revisar. El blog de Richard Chambers también es una fuente muy importante. En general, el blog semanal de Richard, que es traducido cada semana por el Instituto de Auditores Internos de Venezuela junto con Fly al español. También el blog semanal de Richard Chambers se ha hecho cargo y ha abordado los temas de la contingencia.
En este caso, bueno, en los últimos artículos de Richard Chambers, varios de ellos han tratado sobre la contingencia. Solo para hacernos una idea, los títulos de los últimos blogs semanales de Richard Chambers han sido los siguientes. Bueno, el último, que todavía no se traduce al español, habla de pandemia COVID, un cisne negro o un cisne en tecnicolor. Y los últimos blogs de Richard han sido, bueno, usted está en casa refugiado al máximo, la pandemia y la recesión inminente exigen que Auditoría Interna dé un paso al frente. El coronavirus, vida y muerte de a la velocidad del riesgo. El enfrentamiento con el coronavirus, los auditores internos deben hacer más que usar mascarillas. Son buenos artículos, concisos, pero interesantes. Así que aquí hay otra fuente de información sobre COVID. También, bueno, compartirles información de quien nos acompaña y nos ha apoyado para hacer este webinar. En este caso, en esta ocasión, para el webinar de hoy, es Resguarda, que también tiene información. De hecho, los canales de denuncia, como Resguarda, por ejemplo, han habilitado el uso del formato canal de denuncia, por ejemplo, para recibir denuncias o avisos o alertas, por ejemplo, relacionado con COVID o coronavirus. Y antes de pasar a las preguntas, compartirles un poco de información de la FLAI. Bueno, como ustedes conocen, la FLAI es la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, conformada por los Institutos de Auditores Internos de Latinoamérica. Nuestro evento principal regional, el evento más importante para los auditores internos en la región es el CLAI, que este año va a ser en Quito, Ecuador, en octubre de este año. La FLAI, en cifras, bueno, la FLAI somos 16 países, 13,000 auditores. Y estas son nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube. Y antes de pasar a las preguntas, quisiera mencionar una frase que me gusta mucho y la suelo decir en varios eventos donde tengo la oportunidad de dar una charla. Hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que miran las cosas que suceden y aquellos que se preguntan qué sucedió. Estoy muy contento de la gran acogida de los colegas auditores internos que están en este webinar, porque que ustedes estén participando en esta tarde, en este webinar, demuestra que ustedes son de aquellos que hacen que las cosas sucedan. Me acaban de comunicar en línea Matías Cravante, que nos apoya. Muchas gracias, Matías, por el apoyo. Igual a Roberto Ló, nuestro director ejecutivo. Y Matías me avisa que tenemos 1,200 usuarios conectados en línea. Este es como un mega webinar. Así que estoy muy contento de toda la buena acogida y espero que esta información les haya sido de utilidad. Voy a pasar a revisar las preguntas para poder abordarlas. Déjenme solo abrir acá mi computadora para poder revisar en Slido lo que tenemos. Me preguntan, bueno, ¿cuál es el papel del Comité de Auditoría en esta coyuntura de pandemia? Y esa pregunta tuvo varios votos. Y al igual que el equipo de auditoría interna, sería de esperar que el Comité de Auditoría tome la iniciativa. Y si no, nosotros como auditoría podríamos entrar en contacto con el comité y plantearle esto. Porque quizá el comité tiene las mismas dudas que nosotros podemos haber tenido o estar teniendo. Bueno, ¿cómo avanzo? ¿Avanzo con mi plan? ¿Lo detengo? ¿Lo hago, lo ralentizo un poco? ¿Debería animarme a hacer otras cosas en que pudiera yo ayudar? ¿Conviene? ¿No conviene? Bueno, aquí hay herramientas y documentos técnicos que abren la posibilidad, que habilitan el que uno como auditor pueda hacer otras cosas. Entonces hay una conversación importante que podría o nacer del comité de auditoría o de nosotros hacia el comité y plantearle, bueno, miren, estamos aquí para ayudar. Quizá podemos hacernos presentes y colaborar como auditoría interna, pero siempre es importante estar en sintonía con la situación y con la organización, pero también con el comité de auditoría. Me preguntan también en el sector público, ¿cuál es la estrategia más pertinente para las oficinas de control interno?
Bueno, hay un documento que lo había compartido en LinkedIn tiempo atrás, y para el sector público en particular, pero para las empresas en general, y de hecho aquí también se mencionaba, en momentos de crisis, no todos los procedimientos ni todos los controles se pueden cumplir como en una situación normal. Y es muy necesario entonces ver la manera de reforzar controles, tener controles complementarios o mitigantes, o incluso que auditoría interna empiece a hacer una supervisión en tiempo real, como dice el paper de Australia, de controles. Porque sí, triste pero cierto, a veces la corrupción no descansa y no perdona, ni siquiera una situación de crisis. Así, hay un documento interesante de Transparencia Internacional sobre eh, controles clave en procesos de compras públicas en estados de emergencia, ¿no? Así que en el sector público el rol de auditoría interna, eh, sin duda, y en las empresas en general, es ver la manera en que quizá algunos controles no están pudiendo ser implementados y es comprensible, pero cómo se está tratando de mitigar o compensar esa situación. O incluso tratar de nosotros hacer una suerte de auditoría continua o verificación de controles en tiempo real, como lo plantea el paper del Instituto de Auditores Internos de Australia. Otra pregunta que tenemos acá en Slido, que es una de las más votadas, dice, ¿qué importancia tendrá el control interno que el auditor haga al analizar después de la emergencia, las contrataciones emergentes? Yo creo que eso es muy, muy importante. Y debe haber un buen balance y debe saberse las excepciones que se están tomando y las decisiones que se están tomando. Porque aunque fueren excepciones, es importante que estén avisadas y acordadas. Entonces la organización misma podría decidir excepcionar ciertos procedimientos y ciertos controles considerando la crisis. Pero es bueno que eso esté de por sí ya declarado y en la mesa. Es decir, bueno, por la crisis quizá el proceso que yo tenía para compras, por ejemplo, u otros procesos que tenía 7 pasos, hoy lo voy a tener que hacer en 3. Y estos son los 4 pasos que no voy a poder dar. Y cómo, por qué razón y por qué o cómo voy a mitigar esa situación. Pero sin duda, luego de la crisis, una actividad importante será el revisar qué sucedió en los procesos y en los controles críticos más importantes. Viendo preguntas adicionales, igual de las más votadas, me preguntan, bueno, ¿qué puede hacer auditoría cuando no existe un plan de continuidad del negocio? Eso es importante porque, claro, no en todas las organizaciones se tiene un plan de continuidad del negocio. Sin embargo, la crisis llega con plan o sin plan. La diferencia es que si yo tenía un plan, estoy mucho, algo o medianamente preparado para afrontar la situación de crisis. Igual no hay plan perfecto, pero si tenía yo un buen plan de contingencia, un plan de gestión de crisis, un plan de recuperación de desastres, un plan de continuidad de negocio, más o menos algunas cosas ya las habré tenido previstas. Y se irá ejecutando ese plan y se irá afinando en el camino. Y ahí como auditoría yo puedo apoyar en revisar el cumplimiento del plan durante la crisis, en ayudar con algunas verificaciones, incluso en liderar algunas actividades si llega a ser necesario. Y pre-pandemia, ayudar a auditar ese plan de contingencia. Y post-pandemia, auditar o revisar que se hayan capturado las lecciones aprendidas y que se haya ajustado el plan. Y que luego en adelante se siga actualizando y que se hagan simulacros del plan de contingencia. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hacer cuando en mi organización no hay un plan de continuidad de negocio? Bueno, sin duda, como les decía hace unos minutos, bueno, la crisis o la pandemia llega, con plan o sin plan, no me espera. Es un riesgo que llega, se instala con un efecto potente, pero que además tiene una velocidad inexorable, sigue creciendo, los efectos de la pandemia siguen incrementándose y siguen avanzando. Entonces muchas de estas organizaciones, claro, sin plan, quizá esto les cogió más desprevenidos, más desprotegidos, pero sin duda habrán tenido que empezar a reaccionar. Y ahí lo que uno puede ayudar es quizá el contingente de auditoría interna es mayor aún, para validar, asesorar o apoyar o revisar estas iniciativas, que a lo mejor será un plan de contingencia que se va a tener que ir construyendo sobre la marcha y que más que un plan va a ser una reacción ante la situación. Sí, claro, después se puede y se debe recomendar el aprender la lección. Y en este caso, la lección número 1, si yo no tenía plan de contingencia, será hacer uno.
en función del tiempo, déjenme ver si tenemos por acá otra pregunta de las más votadas. Ok, bueno, luego me plantean, bueno, luego de la crisis, ¿qué riesgos o temas debo iniciar a auditar? Bueno, sin duda, el plan de auditoría durante la crisis inevitablemente va a tener que o suspenderse o ralentizarse. E inmediatamente a lo mejor pueda, tal vez, a tener que hacer otras auditorías ahora ya, o revisiones especiales, o trabajos especiales apoyando a la crisis. Pero cuando se empiece a superar la crisis, que tampoco va a ser como de la noche a la mañana y va a tomar un tiempo, pero mientras vamos logrando esa resiliencia de volver a una normalidad o una nueva normalidad, sin duda el plan de auditoría, yo creería que en todas o casi todas las organizaciones va a necesitar una actualización, porque quizás lo que se planificó hace 3, 6 meses o un año y que estaba por ejecutarse de curso normal, yo creo que COVID nos va a mover el escenario eh, muchísimo, mucho o algo en todas las organizaciones. Y una actualización del plan de auditoría yo creo que va a ser importante. Por lo menos revisar si tal vez producto de la crisis no hay otras cosas más importantes que yo deba auditar y tal vez diferir o reagendar las que ya tenía pensadas. Siempre, claro, haciendo una planificación de auditoría basada, basada en riesgos. Bueno, de mi parte, digamos, llegando ya al tiempo de, de cierre, de conclusión, unas palabras finales. Nuevamente agradecerles por, por estar en este webinar. Somos como cerca de 1,200 auditores juntos en la región. Los auditores que pertenecemos a los institutos somos 13,000 auditores. Así que no estamos solos en esta batalla. No estamos solos cuando de repente llegó la crisis y nos preguntábamos, y quizá todavía nos preguntamos, okay, ¿cuál es el mejor rol que debo jugar como auditor interno? Yo espero que este webinar no es una receta de talla única, pero que sí les haya servido como para pensar qué de eso pueden ustedes adaptar o adoptar o incorporar en su organización. Cada organización es única según su tipo, tamaño, industria, eh, pero que puedan ustedes a través de este webinar y de los documentos que quedan sugeridos, identificar y reorientar su trabajo como auditor y tener luces del rol que debemos jugar en esta crisis. Lo que sí es cierto es que nuestra misión se mantiene, mejorar y proteger el valor de la organización a través de nuestros servicios de auditoría, de aseguramiento y consulta, o quizá incluso otros servicios de precisarse. Quisiera, para cerrar nada más, desearles mucho ánimo, mucha fuerza. Hay que hacerle frente a la crisis, tenemos que ser resilientes. La auditoría interna es una profesión joven que ha destacado, que ha crecido, que se ha ganado su puesto, y debemos demostrar que somos además una profesión resiliente, seguro que sí. Así que darles un ánimo, que sigan adelante, mucho cuidado en sus casas y con sus familias. Y bueno, decirles que bueno, nuestro lema en Fly es avanzamos juntos. Y bueno, pero por ahora, estar separados, cuidar la distancia social, respetar y cuidar las cuarentenas, es la mejor manera de afrontar juntos estos momentos de crisis. De mi parte, les hago llegar un saludo como presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos. Les agradezco muchísimo por haber participado masivamente en este webinar y les deseo que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien, que podamos salir lo más pronto y de la mejor manera posible de esta situación de crisis a nivel mundial, en nuestros países y en nuestras organizaciones. Un saludo con mucho cariño. Fly, avanzamos juntos. Saludos, muchas gracias.